grabo. Ajá, entonces vamos a compartir la pantalla. Les voy a presentar un módulo. Este módulo es con el que ustedes van a estudiar. Se llama módulo de autoinstrucción. Debo cambiarles la presentación porque este lo hice para sus compañeros del año pasado. Pero en realidad es lo mismo. Nada más lo que le cambiaría sería la portada porque dice 2020. Este módulo contiene por lo menos los temas hasta el primer parcial. Me parece que tiene hasta grupo D, vamos a llegar ahí hasta el sistema RH para hacer el primer parcial. Ay, Dios mío. Espérense, ya. Ajá, entonces están los principios de inmunohematología. Esto tiene unas cosas que dicen estudios, actividades, o sea, eso no lo tienen que hacer. Yo los puse ahí y hay información en un Google Drive que sí, cuando dice estudia o actividades, no es que las tienen que hacer, pero sí sería bueno que miraran el documento que está guardado en el Google Drive para poder entonces seguir seguir estudiando, pues, porque sí forma parte entonces del material de estudio. Ahí pueden estar viendo. Esto lo voy a colocar entonces, apenas acaba la clase, lo voy a subir a su Classroom y vamos entonces con la clase de hoy hasta donde lleguemos, hasta que se acabe la hora ahí, a las 3:25, ahí terminamos. No sé si de repente sí terminemos todas las diapositivas de hoy. Vamos a ver entonces la introducción a la inmunohematología. Me dice si ven el documento, el PPT. Sí, profe, se observa. Ajá, déjenme, no quiero agrandar, ahora sí. Entonces, vamos a ver algunos antecedentes, como por ejemplo que la transfusión se aceptó a finales del siglo XIX. Vamos a ver ahí más adelante con un científico argentino que hizo grandes descubrimientos en lo que tiene que ver con la transfusión. Pero sin duda, el padre de la inmunohematología fue Karl Landsteiner. Este científico europeo identificó 3 grupos sanguíneos, el A, el B y el O, para el año de 1900. Entonces, este es el padre de todo lo que tiene que ver entonces con todo este tema de inmunohematología. Él tenía, ¿cómo les digo? Ay, me mareé, chicos, espérense. Ya. Él tenía, ¿cómo se le dice? Estudiantes que también hacían investigación. Y en 1939, Philip Levine y Rufus Stetson continuaron entonces con el descubrimiento del sistema RH, es un sistema aparte del sistema ABO, con otros antígenos eritrocitarios. Tiene, creo que les dije la vez pasada que tiene muchísimos antígenos, como 293 antígenos más o menos, pero nosotros solamente hacemos determinaciones de evidencia, queremos evidenciar 5 antígenos principales de ese sistema porque son los que causan más efectos inmunológicos, los que cuando entran, esos antígenos entran, por ejemplo, a través de una transfusión a una persona que no los posee, le causa una sensibilización y produce que hace que el sistema inmunológico de esa persona produzca anticuerpos contra esos antígenos que no tenía. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos irregulares porque la persona realmente no los tenía, no son naturales de esa persona. En 1970 ganó prominencia el tratamiento con hemoderivados. Entonces, hubo un descubrimiento en 1939 con Levine y Stetson, que eran los discípulos, esa era la palabra, los discípulos de Karl Landsteiner. Ellos descubrieron ¿cómo se llama? El antígeno, el anticuerpo que producía la enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal. ¿Qué pasó? Ellos encontraron
que había una madre que había dado a luz a un bebé o un producto que murió con muchas complicaciones, tenía muchas deformidades, y se dieron cuenta al sacarle la sangre a la madre y extraerle el suero a esa sangre, que ese suero reaccionaba con el 85% de otras sangres que se les hacía unir. Entonces, ellos dijeron que esa sangre de la madre presentaba un anticuerpo, claro, no tenían esas palabras tan específicas, pero presentaban algún elemento que reaccionaba con la mayoría de la sangre de la población. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta que esa madre había fabricado un anticuerpo que no tenía, y que ese anticuerpo era producto de que el feto que llevaba en su vientre tenía un antígeno que por el cordón o la placenta había pasado y había llegado entonces hasta el sistema inmunológico de la madre, y la madre entonces había fabricado anticuerpos contra ese antígeno que tenía el feto, y por eso, por ende, le había causado toda esa sintomatología que lo llevó hasta la muerte. Poco a poco se dio ese descubrimiento de la enfermedad hemolítica de recién nacido. Pegadito a ello, en 1940, Karl Landsteiner y Alexander Wiener. Karl Landsteiner era un científico notablemente conocido en Europa, y Wiener también, por supuesto. Entonces, ellos hicieron otro descubrimiento, pero este descubrimiento lo fueron llevando poco a poco en el laboratorio. Tomaron entonces un mono, para ver, ajá, tomaron un conejo, estos animales que son animalitos de laboratorio, y le hicieron una inmunización. Introdujeron sangre, o sea, glóbulos rojos del mono Macacus rhesus a ese conejito. ¿Qué pasó con eso? El conejito lo tomó como algo extraño porque estaban introduciendo antígenos eritrocitarios que tenía el mono en el conejo, y el conejo fabricó anticuerpos contra los antígenos que había en la sangre del mono. Y una vez pasado el tiempo, le hicieron la extracción de sangre al conejito, le extrajeron el suero, lo centrifugaron, extrajeron el suero, y ellos vieron que había elementos en el suero del conejo que reaccionaban con el 85% de las células humanas, igual que en la enfermedad hemolítica de recién nacido, y pensaron ellos que se trataba del mismo anticuerpo en ambos casos. En este caso, en el laboratorio lo hicieron con el conejo, pero también se había dado este tipo de reacción similar en vivo en las personas, y lo habían hecho entonces los discípulos de Karl Landsteiner. ¿Qué pasó? Después, poco a poco, ellos fueron descubriendo que se trataban de anticuerpos totalmente diferentes que habían sido sensibilizados, habían sido fabricados a través de la sensibilización de esos individuos, pero con antígenos diferentes. Como les dije ahorita, cuando un antígeno entra en un sistema que esa persona no tiene ese antígeno, ella va a producir anticuerpos contra ese antígeno. Lo mismo pasa como cuando usted, ahora con el coronavirus, si usted se infecta con el coronavirus, va a producir anticuerpos contra ese coronavirus que usted no tenía. Lo mismo pasa en la inmunohematología. Si usted recibe sangre con antígenos que usted no tiene, su sistema inmunológico lo va a tomar como extraño y se va a sensibilizar. Por eso hay que hacer una serie de reacciones y exámenes antes de transfundirle sangre a las personas, porque si ustedes han escuchado, lo último que se quiere es realizarle transfusiones a las personas, porque usted le cambia la inmunología a esa persona, le añade antígenos que ya no tenía y su sistema inmunológico puede reaccionar. Como ya estaba muy distribuido la información de que había un factor que se denominaba RH, y eso lo habían descubierto Karl Landsteiner y Wiener,
Entonces, lo que hicieron ellos es que le colocaron, cedieron su nombre, el nombre del factor RH, al grupo, al sistema sanguíneo nuevo que habían descubierto Liván y Stexon, y ellos se quedaron con la nomenclatura del sistema RH para todos los antígenos que tenían que ver con eso. Y Landsteiner entonces y Wiener le colocaron a su sistema sanguíneo LW en honor a sus apellidos. Entonces, otro personaje sería Coombs. Coombs, Moran y Reis hicieron una modificación de una técnica que se había descrito por Moreschi en 1908 de la prueba de antiglobulina. Hay anticuerpos que se encuentran o en pequeña cantidad o son de un tipo que no se pueden lograr detectar, que esos anticuerpos están en el suero de alguien o en la persona, y ellos fabricaron un reactivo que se llama reactivo de Coombs, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Este reactivo es súper importante porque con él evidenciamos la presencia de la enfermedad hemolítica de recién nacido in vitro. Sí, in vitro, nosotros lo podemos hacer en el laboratorio. También podemos saber si las madres tienen anticuerpos contra algún antígeno que tenga su feto. Entonces, esta es una prueba muy importante y que se realiza a diario en el banco de sangre. Y Luisa Gote, en 1914, cuando ya estaba en todo este apogeo de la transfusión sanguínea, él es un argentino, ya se murió, fue un argentino, él ideó un método ideal para la preservación de los glóbulos rojos en las bolsas de sangre, utilizando varias sustancias como por ejemplo un anticoagulante como el citrato de sodio. También añadió ciertas sustancias que mantenían la estabilidad de la estructura de los glóbulos rojos y hacía entonces que durara por más tiempo en las neveras y se pudiera entonces dar la transfusión. Entonces esto es algo de lo que es la historia de la inmunohematología, que o sea, súper larguísima, pero donde ustedes vayan a investigar siempre van a contar a Landsteiner como el predecesor, el que hizo la mayoría de las investigaciones en este campo. Inclusive él estuvo, su rostro estuvo en la moneda de su país por muchos años, hasta que cambió entonces las libras esterlinas a lo que ahora se conoce como, cuando se dio la Unión Europea, que cambiaron las monedas, entonces los euros, ahí cambió entonces, eso le habían hecho a él como un homenaje en su país y le habían puesto entonces en unos billetes que eran altos, así como de $100, una cosa así por decirlo, estaba el rostro de él. Entonces, chicos, el banco de sangre es en donde se realizan todas estas investigaciones. Ese va a ser entonces el sitio donde usted va a organizar, vamos a recolectar, almacenar, procesar, suministrar la sangre humana. Si se acuerdan cuando ustedes fueron a hacer la donación de sangre, ahí había diferentes tipos de profesionales, las secretarias, habían técnicos que les hacían la extracción de las unidades de sangre, doctores y tecnólogos médicos. Todo esto se hace para poder entonces obtener la mejor sangre posible, la de mejor calidad, para poder realizar las transfusiones. Todas las vidas son importantes, esta sangre va a ir desde recién nacidos hasta ancianos, así que lo que necesitamos es obtener la sangre más segura posible y que los equipos puedan entonces detectar cualquier anormalidad serológica que tengan las personas. A ver, entonces la inmunohematología es la parte de hematología que va a estudiar principalmente los componentes que se encuentran en la superficie de los eritrocitos. También tenemos que ver algunos antígenos que están en las plaquetas y en los leucocitos también están presentes, pero principalmente los que causan más reacciones transfusionales, principalmente de tipo hemolítico, que es muy peligroso que ocurra una hemólisis
intravascular. Es súper peligroso, la persona puede en 3-4 minutos, si está ante la presencia de sangre incompatible, perder la vida. Así que es muy importante la determinación de los antígenos eritrocitarios que se encuentran presentes en las membranas de los glóbulos rojos de las personas que van a donar, o sea, de la sangre que va a ser transfundida a otra persona. Y es igualmente importante saber si ese receptor, tiene algún anticuerpo que pueda entonces, una vez que la sangre entre a su sistema a través de las transfusiones, lisar todos esos glóbulos rojos y causar una reacción transfusional. Así que este es el fin de todo esto. Estos antígenos eritrocitarios que se encuentran en los glóbulos rojos, ellos pueden ser proteínas, también están compuestos de glicoproteínas, hay unos que son lipoproteínas. Ellos se encuentran anclados en la membrana de los eritrocitos en diferentes como dimensiones. Hay unos más cortos, hay unos que están más proyectados hacia afuera del eritrocito. Entonces eso depende del antígeno, del sistema en donde el antígeno esté ubicado. Los anticuerpos que nosotros vamos a ver, a observar más en el banco de sangre, tienen que ver entonces con las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. Ya ustedes saben que estos anticuerpos son cadenas de aminoácidos y que están sintetizados al igual que todos los demás anticuerpos por linfocitos B maduros. Son dos anticuerpos diferentes los que manejamos. Las IgG, ustedes saben su forma tradicional, en donde ellas van a tener dos sitios de unión a los antígenos. Son moléculas pequeñas, pero constituyen alrededor del 73% de las inmunoglobulinas totales. Al ser tan pequeñas, ellas son las causantes de la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos de tipo IgG van a pasar a través de la placenta de la madre hacia el hijo. Así que estos anticuerpos, por ser pequeños, pasan la placenta, llegan al feto y causan entonces reacciones inmunológicas porque ellos se van a pegar a los antígenos que tengan los eritrocitos del bebé y causan una gran cascada de consecuencias. Estos anticuerpos, al ser tan pequeños y al tener solamente dos sitios de unión, no hace que los glóbulos rojos se aglutinen in vivo. In vitro tampoco lo van a hacer. No podemos verlo, no podemos evidenciar si hay un anticuerpo IgG, porque, imagínense, ¿cómo se llama? El eritrocito, por ejemplo, está poblado de 1 millón de antígenos A. Si yo fuera tipo sanguíneo A, tengo en mis eritrocitos antígenos A, y eso me recubre la membrana del eritrocito, y al solamente tener dos sitios de unión de inmunoglobulinas E, ellos lo único que van a hacer es unirse, muchos se unen entre ellos, pero no logran hacer que dos eritrocitos se unan entre ellos, precisamente por su tamaño. Eso no pasa con las inmunoglobulinas de tipo IgM. Son moléculas grandes, tienen 10 sitios de unión, y eso sí se puede evidenciar la presencia entonces de inmunoglobulinas M a través de aglutinación, o se puede evidenciar que sí existe un antígeno en tales eritrocitos de tal persona porque se aglutinan sin ni siquiera hacer una fuerza mecánica como la centrifugación. Simplemente en placa, un tipaje normal, se pueden aglutinar y se puede evidenciar entonces esta presencia. Ellos, al ser más grandes, causan la lisis o la ruptura de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las características de todas las reacciones de tipo antígeno-anticuerpo? Espontaneidad. Ellas se van a unir porque son correspondientes a modo de llave y cerradura. Van a ser específicos porque los anticuerpos van a ser fabricados por los linfocitos B a partir de una sensibilización previa, o de haber tenido contacto los linfocitos B con un antígeno que no tenían. Reversibilidad.
estas reacciones son muy frágiles. Si nosotros en el laboratorio no tomamos en cuenta todas las medidas o las condiciones que debemos tener para que esa unión no se deshaga, entonces vamos a causar falsos negativos y no queremos eso. Y la rapidez es la velocidad con que se va a reconocer el antígeno con el anticuerpo, y eso va a depender también de otras, de otros ítems, de otros factores para poder que se den. En banco de sangre vemos dos tipos de reacción. Vemos la hemólisis y la aglutinación. Chicos, me están viendo, ¿verdad? Es que lo minimicé para no verme la cara. Sí, profe. Ajá, gracias. Entonces, dos tipos de reacción vemos en banco de sangre. La hemólisis y la aglutinación. Ya ustedes más o menos han visto, creo que no tanto, pero bueno. En la aglutinación vamos a ver grumos o botones de células si estamos hablando de tubos. Si hacemos las reacciones en tubos, vemos botones. Si estamos haciendo las reacciones en placa, vemos grumos. En banco de sangre no se puede hacer ningún tipaje en placa. Está prohibido. Eso lo hacemos en biología, en materias así, inmunología, cosas sencillas, pero en banco no. Ni siquiera para confirmar rápidamente un tipaje de una persona no se puede hacer en placa. Todo tiene que ser en tubo porque hay ciertos parámetros que realizándolo en tubo podemos entonces nosotros estar seguros que estamos trabajando correctamente. Y en la hemólisis vemos simplemente el contenido de la reacción con un color rojo brillante, no un rojo tenue, sino un rojo brillante que hace pasar la luz y es como refringente. Ahí nos damos cuenta que hubo una reacción inmunológica porque los eritrocitos se rompieron y liberaron su contenido entonces que ellos poseen. En la aglutinación, miren aquí la figura, los antígenos tienen como unas bolitas alrededor, perdón, los glóbulos rojos tienen unas bolitas alrededor ahí en la figura, esos son sus antígenos. Si los anticuerpos y los antígenos son correspondientes, ellos deben unirse y formar entonces una malla. Les había dicho que que más que nada los anticuerpos de tipo IgG no logran hacer grandes aglutinados, cosa que nosotros a simple vista no lo podemos ver. Hay muchas reacciones de tipo IgG que nosotros tenemos que poder reportar a través del microscopio. Se van a dar cuenta que todas las reacciones, la única que nosotros vemos a simple vista es el tipaje sanguíneo. Todas las demás ustedes las tienen que terminar de ver en el microscopio porque son tan pequeños los aglutinados que no los vamos a poder reportar. Así que esta es la especie de mallita que les digo que se debe formar bien evidentemente con las inmunoglobulinas de tipo IgM, porque son grandes y atrapan varios eritrocitos a la vez. A las de tipo IgG les va a costar hacer eso. Y la aglutinación no se va a ver tan evidente. Pueden haber unas que otras, pero no vamos a estar completamente seguros. Para eso entonces realizamos la prueba de Coombs. La aglutinación en sí, que es la reacción en banco de sangre más utilizada para evidenciar que un antígeno se unió a un anticuerpo, va a estar dada en dos fases. La primera fase es la sensibilización, que es la unión de los anticuerpos con sus respectivos antígenos. Ellos se van a unir, se van a poder encontrar y ahí en esa sensibilización se van a reconocer sus epítopos con los parátopos. Este tipo de reacción es, ya les dije, es reversible. Tenemos que controlar los factores. ¿Qué factores son esos? Por ejemplo, la temperatura. Los anticuerpos de tipo IgM reaccionan a 4 grados o se le conoce como anticuerpos fríos. Los de tipo IgG reaccionan a 37 grados
y se le conoce como anticuerpos calientes. O sea que si nosotros queremos saber si una persona tiene anticuerpos de tipo IgG para determinados grupos sanguíneos, tenemos que llevar nuestro tubo de reacción a 37 grados para poder saber si los tiene presentes. Si lo hacemos a temperatura ambiente, 25, 20 grados, temperatura de laboratorio, nunca se va a dar la reacción. Todos estos protocolos o todos estos procedimientos ya están establecidos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir, entonces, realizar correctamente los tipajes o los procedimientos y hacer correctamente las lecturas. El pH de 6 a 8, casi siempre las reacciones son así. Estamos hablando de proteínas, ¿verdad? Si las bajamos mucho, si las subimos mucho en el pH, se nos van a desnaturalizar y no vamos a poder completar las reacciones. Hay un factor importante que se llama fuerza iónica del medio. Esto es donde se va a dar a cabo la reacción. Cuando usted une los eritrocitos con el suero de la persona en donde están los anticuerpos, esa unión se da en diversos medios, como por ejemplo en cloruro de sodio o solución salina al 0.85% y nosotros lo redondeamos en banco de sangre a 0.9%. Y en ese tipo de reacción donde hay iones sodio y iones cloro, se va a dar entonces la mayoría de estas reacciones de aglutinación. En la aglutinación, bueno, ya dije eso, que eso lo que va a haber es entrecruzamiento de o se van a unir los antígenos con los anticuerpos. Para ver qué más tengo aquí. Hay un factor, chicos, que se llama potencial Z. Déjenme ver dónde tengo una foto bonita. Bueno, va a tener que ser esta. Miren, los círculos que son naranja son glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, además del montón de antígenos eritrocitarios que tienen, o proteínas, glucoproteínas, ellos también tienen muchas otras proteínas que ayudan a su conformación, a que no pierdan la forma ovoide o ovaloide esa que tiene. Y una de esas es el ácido siálico. El ácido siálico rodea las membranas o está anclado a las membranas de todos nuestros eritrocitos, pero ese ácido siálico está cargado, tiene carga negativa. Eso hace que cuando esté en circulación sanguínea normal en nuestros cuerpos, los eritrocitos estén cargados negativamente y entre ellos ocurre una repulsión. Por eso es que no nos autoaglutinamos, porque ellos en circulación sanguínea se van a repeler el uno contra el otro, pero es por las cargas, ¿verdad? Las cargas que son iguales y ellos nunca se van a unir. Bueno, al menos que tenga una enfermedad del ácido siálico y la superficie, ya estamos hablando de otra cosa que sí existe, pero normalmente no debe ocurrir. ¿Qué pasa, chicos? Que cuando nosotros hacemos las reacciones en los tubos, lo primero que hacemos es lavar los glóbulos rojos. Si yo quiero determinar el tipaje sanguíneo de una persona, yo le tomo sangre a esa persona, la coloco en un tubo de BH que está anticoagulado y ese tubo, después de eso, lo que procedo es a lavar esos glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos los voy a lavar ¿con qué? Con solución salina, 0.9%. Esa solución salina tiene iones sodio, iones cloro. Yo lavo los glóbulos rojos siempre, 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 porque tengo que eliminar cualquier interferente que exista en el plasma de la persona. Recuerde que cuando usted saca la sangre, usted no saca los glóbulos rojos solos, lo saca con todo lo que tenga la sangre de la persona y no queremos que ocurra una aglutinación que no sea específicamente inmunológica, sino por la presencia de otras cosas. Cuando hacemos este tipo de lavado, va a quedar en ese medio de reacción donde están los eritrocitos ya lavados, iones sodio, iones cloro. Esos iones sodio se van a unir entonces a los iones negativos. Están cargados positivamente, ¿verdad? Se van a unir
a los iones negativos del ácido siálico y va a hacer que entonces in vitro también se repelan. No van a causar entonces que se unan para poder que cuando yo le agregue algún reactivo que sea IgM o IgG, ellos se unan y me hagan la aglutinación. Entonces, esa repulsión normal que van a tener los glóbulos rojos, ya sea in vitro o in vivo, se llama potencial Z. Ese potencial Z, aquí se ve mejor, ese potencial Z yo lo tengo que disminuir. Para el potencial Z, creo que se los puse en el documento, es una serie de fórmulas, matemáticas, físicas, químicas, qué sé yo, que no se las voy a poner porque para mí no tiene sentido hacer esa fórmula, saber si el potencial es menos 19, si es más 1, si es menos no sé qué. No tiene sentido. Tiene sentido solamente saber que el potencial Z debe estar lo más bajo posible para que esos eritrocitos se unan. Hay dos formas muy fáciles de hacer que ese potencial Z disminuya. ¿Qué es el potencial Z? Es la repulsión que tienen los eritrocitos unos con los otros. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo bajar la fuerza iónica del medio, o sea, que los medios no estén, el medio de reacción salino no esté tan cargado de iones que entonces me haga entonces que haya una repulsión natural porque los iones de sodio ya se unieron con los del ácido siálico, formaron entonces ese campo en donde no van a penetrar los anticuerpos de ningún tipo porque ya existe como un campo electromagnético y entre los eritrocitos no van a poder unirse porque los anticuerpos no van a poder entrar donde están ubicados los antígenos eritrocitarios. Así que hay soluciones para poder hacer que el potencial Z se disminuya. Otro tipo de reactivo que se puede utilizar en banco de sangre para hacer que esos eritrocitos no tengan esa repulsión tan fuerte es utilizar enzimas proteolíticas, como por ejemplo la tripsina. Busquen cada una de dónde vienen esas proteínas. Tripsina, bromelina, ficina, papaína. Esas enzimas, al ser proteolíticas, van a destruir parte de la membrana de los eritrocitos. Con ellas se llevan muchos antígenos, pero también se van a llevar el ácido siálico. Y con eso, al no tener tanto ácido siálico, entonces sí pueden penetrar los anticuerpos hasta donde están los antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Los factores que intervienen en esta reacción tipo anticuerpo. Ya no sé si les había dicho para ver. Sí. Las dos fases de la aglutinación son, la primera, la sensibilización, que es el reconocimiento del antígeno con su anticuerpo. Va a estar afectada porque la temperatura, la proporción antígeno-anticuerpo, el pH y los cambios en la fuerza iónica del medio. O sea, donde yo realice la reacción, tengo que ver qué iones están presentes en ellas para no afectar la reacción. Y la aglutinación va a estar afectada por el potencial Z, por el tipo de inmunoglobulina, ya sea IgG o IgM, por el número de antígenos que estén presentes en la membrana de los eritrocitos y por la ubicación de esos antígenos, si están más de un lado, más del otro, etc. La temperatura, habíamos dicho que existen anticuerpos fríos y anticuerpos calientes y van a reaccionar a esas temperaturas. pH de 6 a 8. Proporción de los antígenos anticuerpos, así como en cualquier reacción inmunológica que existe, tenemos que lograr un equilibrio entre la cantidad de antígenos y de anticuerpos que estamos nosotros tratando de unir o que estamos teniendo en la reacción. Porque lo que no queremos es que exista un fenómeno de prozona o de pozona, y estos fenómenos que están a lo largo de la gráfica que ustedes ven ahí, lo que nos hace es tener falsos positivos y falsos negativos, y eso es lo que no queremos. ¿Cómo se logra entonces que nosotros tengamos un equilibrio
entre la cantidad de antígenos y anticuerpos que van a estar en la misma reacción, haciendo suspensiones celulares. Eso, suspensión celular, estoy hablándole entonces de el paciente que le sacamos el tubo de hemograma, tomamos los glóbulos rojos y los lavamos. Esas suspensiones tienen que estar preparadas entre 3 y al 5%. Lo vamos a ver entonces en clases posteriores, cómo podemos hacer eso. Tienen colores característicos y tienen ese porcentaje característico de eritrocitos que nosotros necesitamos. Cuando digo suspensiones de eritrocitos, aquí solamente estoy hablando de fuente de antígeno. Solamente cuando yo les hablo de eritrocitos, ustedes siempre piensen en antígeno eritrocitario. Así que la proporción de antígenos se logra haciendo suspensiones más que nada al 5%, y la proporción de anticuerpos se logra, por ejemplo, en los anti-A, anti-B, anti-D, agregando lo que diga lo que diga el procedimiento. Por ejemplo, si es tipaje, 2 gotas de anti-A, 2 gotas de anti-B, 2 gotas de anti-D. Así logramos entonces tener proporción antígeno-anticuerpo. Ok, esto ya lo expliqué. Hay otros factores que intervienen también en la reacción de aglutinación. Por ejemplo, la cantidad de antígeno por hematíe. Eso se va a dar en diferentes grupos sanguíneos. Por ejemplo, aquí en el documento que les coloqué, dice que el grupo sanguíneo A tiene aproximadamente 1 millón de antígenos eritrocitarios en la membrana. En cada uno de sus eritrocitos tienen 1 millón de antígenos A. Por eso cuando ustedes alguna vez realizaron el tipaje en placa, vieron que rápidamente aglutinaba el círculo que dice anti-A, porque tiene tantos antígenos que no importa que el reactivo de anti-A sea IgG con 2 sitios de unión, o IgM con 5 o con 10 sitios de unión, porque él igual va a aglutinar, porque ese tipaje tiene muchos antígenos, así que va a aglutinar sin necesidad que usted lave las células ni le haga centrifugación ni nada. Lo va a hacer espontáneamente porque tiene muchísimos antígenos. Pero el sistema KEL, mire que tiene 2 por 10 a la 3, tiene 2000 antígenos aproximadamente por glóbulo rojo. Eso jamás se podría evidenciar en placa o en portaobjetos porque nunca lo vamos a ver. Es muy baja la cantidad para poder evidenciarlo, por ejemplo, en una placa. Para ver también, bueno, esto lo leen después. Otra cosa que logra hacer que se evidencie la aglutinación es el grado de proyección que tengan los antígenos. Por ejemplo, en una misma membrana de un mismo paciente, si el paciente es, por ejemplo, A, RH positivo, o sea que tiene antígeno D, el antígeno A se proyecta espacialmente, o sea, sobresale, tiene más cantidad de carbohidratos o de aminoácidos, se proyecta más hacia afuera en el espacio de la membrana de los eritrocitos que el antígeno D. Y de repente por eso reacciona o más rápidamente el antígeno A en placa que los otros antígenos. También la proximidad de los sitios antigénicos. Entre más cantidad haya de antígeno en el eritrocito, más próximos están uno de los otros y eso hace que los anticuerpos se puedan unir más fácilmente entre ellos y produzca entonces la aglutinación. Todo eso incide realmente en lo que es el proceso de la aglutinación. Otro factor que puede influir es la clase de inmunoglobulina involucrada. Se hizo en 1963 un estudio que querían saber cuántas moléculas de anticuerpo de tipo de un anti-A, de un antisuero anti-A, se necesitaban para hacer la aglutinación. O sea que unían sangre de personas que tenían antígeno A con un reactivo de anti-A. Los reactivos de anti-A son anticuerpos anti-A que se unen a los antígenos A. Esos anticuerpos del anti-A pueden ser de 2 tipos, pueden ser IgM o IgG. Son cosas diferentes estos conceptos, ¿verdad?
Los de tipo IgM, según un estudio, necesitaban 25 moléculas de anti-A tipo IgM para causar aglutinación. Sin embargo, necesitaron 20.000 moléculas, moléculas del reactivo anti-A tipo IgG. Entonces, sí va a incidir el tipo de anticuerpo que yo tenga o el tipo de reactivo que yo tenga en mi banco de sangre para hacer que se evidencie las reacciones. No es lo mismo tener un anti-A de tipo IgG que tener un anti-A de tipo IgM. Para ver las técnicas de producción artificial, para que, o sea, estas son algunas cosas que nosotros utilizamos, nos ayudamos en banco de sangre para poder lograr la aglutinación de los glóbulos rojos, porque ustedes ya saben que ellos se van a repeler de forma automática. Chicos, ¿ya tienen clase con otro profesor? Son las 3:25. ¿Chicos? Sí tenemos, profe, pero estamos esperando. Creo que por eso no la hemos interrumpido. Ah, bueno, me interrumpen Pero apenas. sí tenemos un laboratorio. Ah, ok. Apenas, ¿cómo se llama? Apenas llega el otro profesor, entonces me interrumpen, oye. Yo creo que ya estoy terminando. Entonces, ¿qué pasa? Que existen varias formas de ayudarnos a que esos glóbulos rojos estén más juntos, es lo que queremos nosotros, que estén más juntos para poder que se evidencie la aglutinación. Igual, chicos, si ellos están juntos y no tienen los antígenos en donde los anticuerpos se van a pegar, no importa porque la reacción va a ser negativa. Entonces, lo importante es que ellos estén juntos para nosotros poder evidenciar realmente si hay ese antígeno en donde el anticuerpo se pueda unir. Eso se hace en muchos casos utilizando utilizando reactivos de baja fuerza iónica. Hay unas soluciones salinas, por así decirlo, que tienen menos cantidad de iones y se denominan LIS, que es soluciones de baja fuerza iónica. Ellos hacen entonces que haya menos cantidad de iones positivos y negativos en el medio de la reacción sin incidir en como les digo, en la integridad de los glóbulos rojos. O sea, no va a dañar los glóbulos rojos, sin embargo van a tener menos cantidad de iones y esto va a permitir entonces que pueda bajar el potencial Z y los glóbulos rojos unirse. Hay otras sustancias macromoleculares como por ejemplo la albúmina al 22%, albúmina bovina, la utilizamos al 22% en banco de sangre. Esa sustancia también lo que va a hacer es disminuir las cargas positivas. Ustedes saben que las proteínas están cargadas también negativamente y atrapan entonces las cargas positivas del medio donde se esté dando la reacción y puedan entonces hacer disminuir el potencial Z. Las enzimas proteolíticas ya les había dicho, aquí les muestro que miren que los glóbulos rojos que no han sido tratados con enzimas proteolíticas, por dar un número, está en menos 19 y los que están tratados con estas enzimas, menos 15, menos 14, menos 10, menos 9, porque el potencial Z disminuye por la acción proteolítica de las enzimas sobre la membrana de los eritrocitos y sobre el ácido ciálico. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer en el laboratorio. La serología siempre hay que hacerla en tubo. Según los reactivos que tengamos, un tipaje debería estar compuesto siempre en banco de sangre de una parte celular o tipaje directo y una parte serológica o tipaje inverso. En el tipaje directo, nosotros vamos a evidenciar antígenos que estén en los glóbulos rojos de ese paciente
Y los antígenos son antígeno A o antígeno B. En el tipaje no hay antígeno A, B, no. Es antígeno A o antígeno B. La persona que es AB tiene antígenos A y antígenos B en su superficie de los eritrocitos. Y el antígeno D del sistema RH es el que más se logra evidenciar en conjunto con el sistema ABO. Ellos son tan inmunogénicos que pueden causar sensibilizaciones muy rápidas en las personas, y es por eso que se debe conocer el tipaje de las personas. Así que la serología se debería ver así, los aglutinados, y si no está aglutinado, simplemente se va a ver disperso la sangre en el tubo. Cuando hagamos entonces las lecturas de las aglutinaciones, estas van a estar dadas por, como lo ven ahí, como se ve en esa escala, son botones. Aglutinación de 4 cruces, tenemos entonces un botón formado en el fondo de la reacción. 3 cruces, ya el botón se va, hay uno grande y como uno chiquito. 2 cruces, más pequeños, y así sucesivamente va a irse disminuyendo a una cruz, más o menos, es como si fuera una arenilla, y negativo. Esta escala de lectura, por así decirlo, no se utiliza, usted no dice, él es una persona A, 4 cruces, él es una persona B, 2 cruces. Simplemente si usted lo ve desde la arenilla para arriba, que se observa perfectamente algún tipo de aglutinación, ya la persona tiene ese antígeno eritrocitario, ¿verdad? Entonces, pero sí se acostumbra a tener esta escala para tener conocimiento de forma manual, pero simplemente con la presencia de la aglutinación ya uno sabe si la persona tiene o no tiene el antígeno que se esté midiendo. Eso era en tubo. Tenemos entonces la presencia, contamos con tarjetas. Estas tarjetas aquí ven que están coloreadas con los colores de los reactivos, que los reactivos estos grandes que se hacen de forma manual. El A en celeste, el B en amarillo. Bueno, el AB es transparente. El D es transparente también. Ahí hay 2D, porque hay montones de antígenos D también. Está el control, está el N, A1, que sería el inverso, y el NB, que sería el tipaje inverso A y B. Con esta sola tarjeta, en una sola tirada, por así decirlo, podemos saber el tipaje directo e inverso de la persona. Siempre les había dicho, tienen que hacerse los tipajes no juntos, pero sí se tienen que hacer simultáneamente. Hay que hacerlo simultáneamente. Usted tira el tipaje inverso primero y después el directo, y uno le corrobora el otro. No se puede ir solamente con el tipaje directo. La única ocasión en banco en donde usted hace un tipaje directo solamente es en un procedimiento que se llama sangre sin cruzar. Eso es cuando las personas están en peligro de muerte y necesitan urgentemente que se les administre componentes sanguíneos, y no se hace el cruce de sangre entre el donante y receptor, y simplemente con el tipaje de sangre que se hace en 30 segundos, o se hace súper rápido, en menos de un minuto, la persona busca la unidad de sangre que tenga el receptor en la nevera y se lo da al médico. Se hacen las diversos, se firman las responsabilidades, porque el tecnólogo no es responsable de lo que le pasa a ese paciente. Firma el médico su consentimiento, su responsabilidad, y se lleva su sangre. Esa es la única situación en banco de sangre donde usted solamente va a hacer un tipaje directo. Tiene que hacer un tipaje directo inverso en todo lo demás que vaya a hacer, porque si le sale una incongruencia entre el tipaje inverso y el directo,
usted tiene que saber que algo está pasando, algo raro está pasando. O usted lo hizo mal, o ese no era el paciente, o los reactivos no sirven, o algo pasó. Entonces, siempre hay que hacerlo. Estas cúpulas que ustedes ven ahí, son estas que están acá. Y en este caso, les explico la otra clase, cómo llegamos a este tipo entonces de reacción. Que esa nos va a costar más verla bueno, es que no la vemos en el laboratorio. En el laboratorio no se logra ver porque no están esos reactivos en la universidad. Nosotros deberíamos tener una centrífuga de tarjetas porque esas son tarjetas que hay que centrifugar en centrífugas especiales. Y deberíamos tener también una incubadora de tarjetas porque hay entonces para hacer otro tipo de pruebas. Chicos, ¿alguna pregunta de la clase? ¿Alguna pregunta, consulta, algo? No, profe. No, profe. Ok, todo clarito. Entonces, bueno, con esto sí termino la clase. Nos veríamos entonces el viernes, siguiendo pues los demás temas. Y les voy a subir entonces estas diapositivas y el módulo para que le vayan echando un ojo. Y después entonces ustedes se ponen de acuerdo y me dicen si quieren la cosa así o no. Y vemos, ¿oyeron? Sí, profe.